tema, como ustedes lo ven, es la importancia de orar y no desmayar. Y esa importancia, esa exhortación, ese llamado, va dirigido a que en el hogar los adultos, los padres, lo practiquemos y seamos una especie de modelo que tenga una enseñanza y un modelo para que nuestros hijos se inspiren en la importancia de orar y no desmayar. Y fíjense que digo dos cosas: orar y no desmayar. ¿Y por qué? Porque es una tendencia muchas veces del ser humano desalentarnos, desanimarnos o desmayar ante ciertas tareas que tenemos que hacer repetitivamente. A veces en la casa un padre puede pensar que tiene una situación con un hijo que ya no tiene solución, que no tiene un remedio y desmaya, deja de hacerlo, deja de orar. Algunas veces oramos como padres, alguna vez por ahí con un hijo, por un hijo o una hija, pero después pensamos, bueno, ya oré por él, así que ya está bien. No, aquí dice orar y no desmayar en la oración, no desanimarnos, no desalentarnos. Lo mismo pasa entonces porque si nuestros hijos nos ven a nosotros y aprenden de nosotros a orar sin desmayar, donde nos enfrentamos como padres y como madres a la tarea del desarrollo de un hogar, de una familia, de los hijos, de todos, y nos ven a nosotros perseverantes, nos ven a nosotros mantenernos en ese entusiasmo de seguir orando, aún por aquellas cosas difíciles o imposibles, ellos van a aprender o van a tener por lo menos un ejemplo de lo que es orar sin desmayar. Y así también a nivel de la familia de Dios, que es la iglesia. Puede haber realidades de la iglesia local que nos desanimen, que perdemos la motivación, que no tenemos una perseverancia constante en la oración como iglesia. Ya hemos hablado de orar como creyentes, como padres de familia, hombres y mujeres, individualmente y también como familia, orar sin desmayar. Los padres podemos ser un ejemplo muy bueno para que nuestros hijos aprendan a orar sin desmayar. Y en la iglesia, desde la iglesia primitiva, desde los primeros cristianos, todos los miembros de la iglesia, desde el líder más reconocido hasta el siervo más humilde, estaban llamados a orar sin desmayar. No había ninguno que no necesitara participar de la vida de la iglesia en oración, ¿cierto? Lo podemos leer en algún momento en el libro de los Hechos. No llega un momento en que alguien pueda decir que está tan bien espiritualmente que ya no necesita orar. Puede que alguien piense, pero no llega a ese momento en que alguien diga, ya yo no necesito ir a la reunión de oración. Ya hemos estado mucho tiempo orando y no hemos visto los resultados, así que podemos desmayar, ¿cierto? No ha llegado nadie a ese nivel. Por eso la exhortación de hoy sigue siendo: hermanos padres, hermanos hijos, hijas, madres, diáconos, pastores, líderes de la iglesia, maestros,
hay que orar sin desmayar. El futuro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro país, de nuestra iglesia, está en la oración. ¿Cierto? Ahí está el secreto. Quiero invitarles. Yo dije que iba a hacer algo breve y voy a tratar de hacerlo. De verdad voy a tratar de hacerlo. He hecho una introducción breve porque hay muchas cosas que decir. Porque hay una gran necesidad en nuestras vidas personales, familiares y de iglesia de la práctica de la oración. Y los primeros cristianos no solamente oraban en sus casas, iban al templo a orar. Todos los días en el templo y por las casas no dejaban de orar y de anunciar a Jesucristo. Nuestras iglesias adoptaron una tarea de que por lo menos una vez a la semana, en muchas iglesias, por lo menos la experiencia que yo tuve es que los miércoles era reunión de oración y de estudio bíblico. Pero si hay una reunión que es poco respaldada es la reunión de oración. Entonces yo pienso, ¿será que los hermanos piensan que ya no necesitan orar? Que hemos llegado a un nivel de espiritualidad que ya superamos eso de necesidad de orar. Y el día ese no es solamente de oración, sino de estudio bíblico. Y hermanos, hay famosos, personas muy ilustradas, tanto en teología como en Biblia, como en cualquier campo de la academia, que siendo famosamente reconocidos, lo primero que dicen es, nunca dejo de aprender. Hermano, hermana, no hemos llegado al momento en que ya no tenemos nada que aprender de la Biblia. Si usted llegó a ese momento es que ya está en el cielo. Pero mientras estemos aquí siempre habrá algo que aprender de Dios y de nuestra relación con Él. Por lo tanto, la oración y el estudio de la Biblia es prioridad para un cristiano, prioridad para una iglesia, prioridad para un padre, madre e hijo de familia. Y es cierto, no vamos a ver las respuestas inmediatamente. Además, algunas veces no vamos a ver respuestas evidentes, pero el Señor sí responde. Algunos de nosotros estamos orando por algunas necesidades hace mucho tiempo y ahí están todavía. Hermano Chilo, ¿qué le dijo el Señor a Pablo cuando dijo, quítame el aguijón? Bástate mi gracia. No, yo puedo estar enfrentando un aguijón personal, o de un hijo, o de una hija, o de alguna situación. Y a lo mejor esa situación es necesaria que el Señor me la mantenga porque a través de ese aguijón voy a crear dependencia de Dios verdaderamente. Y voy a dejar de pensar que yo soy autosuficiente y que yo puedo resolver mis cosas sin que Dios intervenga en esas cosas por medio de la oración. Y me dice, Roberto, bástate mi gracia. Sigue orando, pero no te quito el aguijón para que perseveres en la oración. Porque eso es para bien tuyo, es para tu crecimiento. Y en algún momento, ese aguijón se convierte en bendición. No nos gusta, pero así es. Y a Pablo nunca el Señor le quitó el aguijón, aunque lo pidió muchas veces. A otros sí se los quita. A otros sí le responde de la manera que lo están esperando, pero la respuesta para nosotros siempre puede ser, bástate mi gracia, es decir, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque en la medida en que tú reconoces tu fragilidad, tu debilidad, es que permites que yo actúe con poder sobre tu vida. Vamos a leer la parábola. Lucas 18. Del 1 al 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre. No dice de vez en cuando. No dice el domingo. No dice cuándo. Dice siempre.
Siempre, hermano. ¿Siempre qué es? Siempre. Nunca se deja de orar. Orar siempre y no desmayar. Hermanos, no hemos visto las respuestas de Dios a nuestras peticiones, tal vez. No sé las razones, pero tal vez no las hemos visto. Pero lo que el Señor dice aquí es que oremos sin desmayar. Siempre sigamos orando. Yo recuerdo el testimonio de mi pastor con quien yo me convertí. Un hombre mujeriego, alcohólico, de cuantos defectos tenía. La mamá de mi pastor oró 15 años por él todos los días. Parecía imposible. Pero llegó un momento en que Dios tocó su corazón y no solamente se convirtió en un cristiano comprometido, sino que se fue al seminario para prepararse para el ministerio pastoral. En esos 15 años, es probable que la mamá tuvo la tentación de desanimarse, de desmayar, pero perseveró. Tal vez usted está orando por algo, tal vez usted está orando por alguien, no ve respuesta. Yo no sé si le va a demorar 1 año, 2 años, 15 años o no sé, pero sí sé que el Señor dice que siga orando sin desmayar y que como iglesia sigamos orando sin desmayar por nuestras necesidades. Si en el hogar se nos causa dificultad para el manejo de nuestros hijos, sigamos orando sin desmayar. Si tienen problemas, si tienen dificultades de salud, de lo que sea, sigamos orando sin desmayar. Jesús mismo fue el que lo dijo. Y por eso dio esta ilustración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? O sea, siempre. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Era necesario que insistiera día y noche en presentar su necesidad delante de Dios. Y no le daba respuesta, pero al final, y no sé cuándo va a ser el final, ni cuál va a ser el final, pero Dios le va a responder. Seguiremos hablando de este tema, pero quiero llevarles ahora al libro de los Hechos. Hechos 2, para que veamos, hermanos, una o dos características de la iglesia primitiva que les permitió existir con bendición, con éxito, con expansión, con crecimiento. Era una iglesia que a pesar de las circunstancias crecía espiritualmente, crecía numéricamente y se expandía hasta lo último de la tierra, cumpliendo el mandato del Señor. Pero habían cosas características de esta iglesia que ojalá fueran las características de nuestra iglesia. Hoy voy a mencionar dos, muy sencillas, rapidito, no voy a extenderme. Creo que por primera vez digo que voy a ser breve y lo voy a hacer. Hechos 2, 41 hasta el 47. Ahí hay varias características de las cuales yo quiero rescatar dos. Hechos 2, 41. Perdón, empecemos en el 40.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es crecimiento de la iglesia local internamente. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Voy a leer hasta el 42 nada más, y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia primitiva de estas que menciono aquí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo quiero rescatar hoy que estoy haciendo énfasis en la oración. Perseveraban porque era una iglesia que todo el tiempo estaba dispuesta a aprender. Y perseveraban tratando de aprender cada vez más de la doctrina de los apóstoles. Esto significa aprender más de la palabra de Dios. Nosotros hoy en nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Romanos, que yo sé que muchos de nosotros nunca hemos estudiado el libro de Romanos completo. Estudiado, no digo leído. Pero estos primeros cristianos que eran perseguidos, que eran encarcelados, que los asesinaban, que los calumniaban y todas las cosas negativas que usted pueda pensar, no dejaban de congregarse y se congregaban todos, unánimes, líderes y miembros, nuevos y yo con experiencia, todos a conocer la palabra de Dios. Porque una iglesia que corresponde al modelo de lo que Dios espera es una iglesia que está dispuesta a aprender. Y siempre aprende, y siempre habrá algo que aprender. Pero además dice también que no dejaban, menciona el versículo final, dice, comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Había horas de oración. A pesar de los peligros, a pesar de los riesgos, a pesar de todas las cosas que podríamos pensar, ellos no dejaban de congregarse. Enfrentaban todas las críticas, todo lo que pasaba, pero no dejaban de congregarse. ¿Por qué? Porque eran unos hermanos dispuestos a aprender, porque sabían que tenían siempre la capacidad de aprender, porque no importaba si era líder o quien fuera en la iglesia, siempre había algo que aprender de la palabra de Dios. Hermanos, la exhortación por el momento es que la iglesia primitiva nos presenta un reto. El reto es perseverar en el estudio de la palabra y en la oración. Si queremos crecer como familia, como padres de familia, como hijos, si queremos crecer como comunidad de fe, como iglesia, todos, y podría mencionar una serie de citas bíblicas en el libro de los Hechos, donde dice que todos se reunían para estudiar la Biblia y orar. Todos. No faltaba ninguno. Y si faltaba, la verdad es que sabía que se perdió una bendición muy grande, porque en esa reunión de oración y de estudio de la Biblia había siempre bendición. Hermanos, esto es lo que dice el Señor. Nos está llamando a poner en práctica dos herramientas, dos armas poderosas para la vida personal, familiar y de iglesia. La oración y la palabra de Dios. El Señor nos ayude, hermano, a escuchar este llamado de Jesús en el Evangelio que leímos, donde nos llama a perseverar y no desmayar en la oración y en la palabra.